Bienvenidos a las crónicas de Oskar Schindler, un empresario alemán que desafió al régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Si bien la mayoría optó por adherirse a la línea del partido, Schindler utilizó valientemente su influencia y recursos para salvar a más de 1000 judíos de una muerte segura durante el Holocausto. Viajemos juntos a través de su notable vida y los eventos cataclísmicos que la moldearon. Nacido en 1908 en la ciudad de Zwickau, ahora parte de la República Checa, Schindler fue miembro del partido nazi y, durante un tiempo, especulador de la guerra. Sin embargo, finalmente se convirtió en un salvador para muchos cuyas vidas estaban en grave peligro debido a la barbarie del régimen nazi, y su intento sistemático de exterminar a la población judía. Schindler inicialmente se unió al partido nazi, al menos en parte, para beneficio personal. Como empresario y miembro del partido, se le concedieron diversos privilegios. En 1939, utilizó su influencia para hacerse cargo de una fábrica de esmaltes de propiedad judía en Cracovia, Polonia. Para operarlo, empleó a cientos de trabajadores judíos, brindándoles así cierto grado de protección. A pesar de explotar inicialmente la guerra para obtener ganancias financieras, la transformación de Schindler comenzó gradualmente. Al presenciar de primera mano las condiciones inhumanas, y la persecución a las que fueron sometidos sus empleados judíos, comenzó a darse cuenta de la magnitud masiva de la atrocidad que se estaba cometiendo. Conmovido por su difícil situación, decidió utilizar sus recursos para protegerlos del mal que todo lo consumía y que era el Holocausto. La transformación real de Schindler ocurrió cuando fue reubicado en su nueva fábrica en Brunlitz, un subcampo del campo de concentración de Gross-Rosen. Al desplegar todas las tácticas posibles, incluidos sobornos y falsas promesas, Schindler logró persuadir a los nazis de que estos judíos eran indispensables para el esfuerzo bélico. A pesar de que estos hombres y mujeres eran prácticamente trabajadores no calificados, logró salvarlos embarcándolos como trabajadores esenciales. Uno de los momentos más desgarradores del viaje de Schindler fue cuando las autoridades nazis consideraron que el funcionamiento de sus fábricas no era económicamente rentable y se vio obligado a cerrarlas. En lugar de abandonar a sus trabajadores, decidió utilizar su riqueza cada vez menor para protegerlos, y asegurarse de que no fueran deportados a las cámaras de gas de Auschwitz. Los judíos que fueron salvados por Schindler, conocidos como Schindlerjuden, encontraron numerosas dificultades en su vida cotidiana dentro del paraguas protector de Schindler. La escasez de alimentos, la exposición a enfermedades, la falta de higiene adecuada y el miedo constante a ser capturado presentaron dificultades importantes. Sin embargo, en contraste con la crueldad y la brutalidad iniciadas por los nazis, la lista de Schindler proporcionó una narrativa diferente y esperanzadora, aliviando las vidas de los muchos judíos que protegía. A medida que avanzaba la guerra y Alemania comenzaba a flaquear, Schindler se dio cuenta de la amenaza que representaba el Ejército Rojo que se acercaba. Se embarcó en un arduo viaje para garantizar la seguridad de sus trabajadores, y finalmente los trasladó a Brunlitz, un campo de trabajo en lo que hoy es la República Checa. Aquí continuó manteniéndolos y protegiéndolos hasta el final de la guerra. Con la llegada del Ejército Rojo y finalmente el final de la guerra, el acto de valentía y benevolencia de Schindler finalmente salió a la luz. Los judíos que salvó fueron liberados, y los aliados buscaron al propio Schindler para ser procesado. Sin embargo, su historia tuvo un giro inesperado. A pesar de sus acciones pasadas, y del hecho de que inicialmente formaba parte de la maquinaria nazi, Schindler no fue perseguido. Después de la guerra, el otrora próspero Schindler fue declarado especulador de la guerra con una enorme cantidad de deuda. A pesar de su terrible situación financiera, continuó echando una mano a sus antiguos trabajadores, a pesar de que eso le causó dificultades considerables. Nunca reveló el extraordinario esfuerzo que le costó salvar sus vidas. Oskar Schindler falleció en 1974, viviendo la vida de un héroe empobrecido desconocido para el mundo durante varias décadas. Su inspiradora historia de coraje, transformación, sacrificio y resiliencia fue llevada al mundo, principalmente a través de una novela de Thomas Keneally y más tarde, la galardonada adaptación cinematográfica de Steven Spielberg, La lista de Schindler. Los judíos salvados por Schindler y sus descendientes continúan recordándolo y honrándolo. A menudo se refieren a sí mismos como judíos de Schindler y celebran reuniones con regularidad. El Estado de Israel, en reconocimiento a sus actos valientes, honró a Oskar Schindler como justo entre las naciones, un título otorgado a los no judíos que arriesgaron sus vidas para salvar a los judíos del Holocausto. La extraordinaria historia de Schindler es un poderoso recordatorio de la bondad innata que puede existir incluso en los tiempos más oscuros. Es una historia de coraje, heroísmo y resiliencia del espíritu humano contra probabilidades inimaginables. No menos importante, sirve como un documento histórico vital, que nos recuerda los horrores que soportaron millones durante el Holocausto, y el inmenso poder de una persona para marcar la diferencia. A pesar de su contribución a la causa aliada, y la inmensa cantidad de vidas que salvó, Schindler siguió siendo un individuo complejo y defectuoso. Sus motivos para salvar a los judíos fueron sin duda mixtos, incluido el interés propio y el deseo de obtener ganancias inicialmente.
Sin embargo, optó por sacrificar su riqueza y seguridad para salvar las vidas de los demás, validando así el dicho: no es cómo empezamos sino cómo terminamos lo que cuenta. Su historia recuerda las paradojas de la vida y la complejidad de la naturaleza humana, donde un empresario explotador podría evolucionar hasta convertirse en un héroe para la humanidad. Nos obliga a cuestionar la esencia misma del bien y del mal, y también nos motiva a seguir siendo optimistas sobre la capacidad inherente de los seres humanos para hacer lo correcto, lo que en última instancia conduce a hacer contribuciones invaluables a la humanidad. Hoy en día, muchos monumentos y monumentos conmemorativos en todo el mundo se encuentran en honor de Schindler, vinculando para siempre su nombre a los increíbles actos de bondad y valentía que definen su legado. Entre ellos, el más renombrado es el Museo de la Fábrica Schindler en Cracovia, Polonia, que exhibe la historia de Oskar Schindler y su lista, proporcionando un crudo recordatorio del Holocausto, y del hombre que se opuso a él. A lo largo de los años, varios encuentros entre Schindler y la fe judía tuvieron un impacto significativo en él e influyeron en su decisión de salvar a los trabajadores judíos bajo su empleo. Este intercambio entre diferentes culturas, visiones del mundo y creencias personales es un microcosmos del poder más amplio y duradero de la humanidad compartida, por mucho que pueda ponerse a prueba en tiempos de conflicto. Las lecciones extraídas de la vida de Schindler abarcan no solo la compasión y la resiliencia humanas, sino también la importancia del recuerdo histórico. Se erige como un símbolo de penitencia y obligación colectiva, recordándonos las consecuencias de la ignorancia, y la obligación moral que tenemos de evitar que tales atrocidades ocurran en el futuro. Debemos al recuerdo de la vida, y los hechos de Schindler garantizar que su historia no sea solo una parte de la memoria de un individuo sino que se convierta en un conocimiento colectivo, que nos dé forma y nos guíe a todos hacia un mundo mejor, uno que se parezca a las utopías que vemos en nuestros sueños, uno que realmente respete la diversidad y valore cada vida individual. Incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay quienes muestran coraje y iluminan el camino para los demás. Oskar Schindler fue una de esas figuras imponentes que, en medio de la destrucción y la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial, provocaron un nuevo y brillante amanecer para más de 1000 personas. Su historia seguirá siendo un eterno recordatorio de la extraordinaria capacidad de valentía y bondad humanas. La vida de Schindler fue un testimonio poco común del espíritu humano, y del potencial que cada uno de nosotros tiene para marcar una profunda diferencia en la vida de los demás. Al salvar las vidas de más de 1000 judíos, encarnó la valentía, la compasión y la resiliencia, inspirando a innumerables personas en todo el mundo a luchar contra la marea, y nunca dejar de creer en la humanidad. El viaje de Oskar Schindler nos anima a reflexionar sobre dilemas universales de elección moral y valores humanos. Elementos de ambición, autoconservación, lealtad, empatía y altruismo están intrincadamente entrelazados en su historia, subrayando la complejidad de los motivos humanos, y el proceso dinámico de crecimiento personal y moral que los acompaña. Schindler instintivamente se dio cuenta de una verdad fundamental sobre la existencia humana, particularmente relevante durante el caos de la guerra: todos tienen valor, y todos merecen una oportunidad. Su historia nos impulsa a extender esta comprensión a nuestra vida, a tratar a cada individuo con el respeto, la dignidad y la compasión que merece, y a desafiar todas las fuerzas del odio, la discriminación y la persecución, cuando y donde quiera que surjan. El viaje de Schindler, de miembro del partido nazi, y especulador de la guerra a salvador de vidas judías, sigue siendo un testimonio de la continua evolución del espíritu humano. Nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar, luchar por el bien y salvar vidas, por desesperadas que parezcan las circunstancias. Su historia es un recordatorio de que la gente corriente puede convertirse en héroes extraordinarios en las circunstancias adecuadas. Su espíritu incontenible, que iba en contra de los males de su tiempo, abolió los estereotipos que rodeaban la naturaleza de la humanidad, y restableció nuestra fe en el poder de un individuo. Es su vida la que muestra que la bondad inherente de la humanidad posee el potencial de eclipsar sus aspectos más oscuros. La historia de Schindler transmite un mensaje rotundo de que ningún acto de bondad es demasiado insignificante, y que ningún mal debe quedar sin oposición. Desde esta perspectiva, no fueron solo los 1000 judíos que salvó los que le debieron la vida a Schindler, sino cada uno de nosotros que se beneficia del duradero brazalete de esperanza que otorgó a la humanidad con su historia. A medida que profundizamos en las anécdotas de Oskar Schindler, somos testigos de su extraordinario coraje, determinación y voluntad implacable de luchar contra la marea. Su historia describe cómo permitió que su humanidad trascendiera el odio y la brutalidad de su tiempo y cómo, a su manera, encendió una vela contra la oscuridad circundante. El cuento de Schindler resuena como un faro de inspiración, que ilustra el profundo impacto que un individuo puede causar en el mundo. Sus acciones atestiguan el poder de la empatía, y subrayan el resultado inevitable de una sociedad desprovista de compasión. Su vida es un conmovedor recordatorio de la impermanencia del odio, y del perdurable triunfo de la bondad y la comprensión. La vida de Schindler fue de hecho un viaje extraordinario repleto de innumerables altibajos, pero, sobre todo, fue una valiente cruzada contra la arraigada incorrección de su época, un testimonio de su perdurable espíritu humano que lo impulsó a desafiar y, en última instancia, silenciar el coro de crueldad que lo rodeaba. La historia de Oskar Schindler subraya la necesidad de que el mundo recuerde los horrores del pasado, especialmente los cometidos en nombre del odio y la intolerancia.
Las lecciones aprendidas de su vida excepcional pueden ser la base de sociedades decididas a mirar más allá de las diferencias y abrazar los valores universales de igualdad, solidaridad y respeto por toda la humanidad.